Si os parece, continuamos. Vamos ya con la última de las mesas redondas de la sesión de hoy. Compra de innovación e innovación en la compra. ¿Qué es primero? ¿El huevo o la gallina el huevo? A lo largo de la sesión de la mañana hemos introducido el concepto básicamente de elementos que aportaban valor, compra de valor, con algunos casos tanto del enfoque que le estaban dando algunas empresas como del enfoque que le estaba dando a un proveedor sanitario, en este caso el Hospital de Sant Pau. En la sesión anterior hemos hablado de información en tiempo real, de mecanismos también de evaluación en tiempo real. En esta parte vamos a poner el foco en los procesos de compra y cómo los procesos de compra pueden ser utilizados como palancas, bien para la introducción de innovaciones, compra de innovación, bien desde el punto de vista de introducir innovaciones en los propios procesos de compra, innovación en la compra. Para desarrollar este tema contamos con la presencia de Paloma Casado. Paloma es subdirectora general de Calidad y Cohesión del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Paloma nos presentará todo lo que está haciendo el Ministerio y en concreto el programa, todo lo que se está impulsando desde el Ministerio, en concreto el programa FIT. Luego, posteriormente, yo presentaré la experiencia que tenemos desde el punto de vista de Aquas en esta tipología de proyectos y finalmente abriríamos en la parte final un espacio de debate, reflexión conjunta y un poco cerraríamos ya posteriormente esta primera sesión. Por lo tanto, Paloma, cuando quieras. Muchas gracias, Ramón. Pues muchas gracias ante todo por haberme invitado a estar en este curso. Es un honor, de verdad, compartir este espacio de reflexión con todos vosotros, porque creo que todos tenemos la misma preocupación, que es mejorar los servicios públicos, concretamente el sector salud, ¿no? Yo voy a hablar de una experiencia muy concreta. Por cierto, es que me han cambiado el nombre hace como mes y medio. Ahora soy subdirectora de Calidad e Innovación. Antes hacía cohesión y ahora hago innovación. A lo mejor hay que hacer cohesión siempre y también innovar siempre, pero vamos, en fin, cuestión de nombres, porque realmente el tema de la innovación desde el punto de vista de la coordinación con las comunidades autónomas, que es lo que hacemos en el Ministerio, en un sistema sanitario descentralizado como el nuestro, pues bueno, como he dicho, desde el punto de vista de la coordinación con comunidades autónomas llevamos trabajando mucho tiempo en este asunto de la innovación, ¿no? En este asunto de la innovación, que no es más que hacer las cosas de una forma distinta. Véase, comprando cosas nuevas, comprando cosas que no existen o inventándonos nuevas formas de comprar. Es decir, que el debate entre innovación en la compra o compra de innovación probablemente es todo, ¿no? Es lo mismo, es comprar de forma distinta y además comprar cada vez cosas que no existan en base a unas necesidades que solo nosotros conocemos, como gestores del sistema sanitario, como usuarios del sistema sanitario y como provisores de todo tipo de los servicios sanitarios, incluyendo un acto de una consulta médica, por ejemplo, ¿no? Desde una consulta médica hasta una aplicación de una tecnología súper disruptiva, todo eso es innovación y en todos esos campos puede existir innovación. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en el Ministerio en cuanto a innovación? Unas cuantas cosas, pero bueno, básicamente... ¿Cómo puedo poner esto en pantalla completa? Que no... Es que lo he traído en PDF porque se me había descuajeringado con el... Ya, pero tengo que darle a continuar. Arriba en herramientas. No, en ver, más arriba. Ver, modo presentación. Presentación. Es que se ve fatal, no os creeréis que se ve muy grande, pero... Dale. Ya le he dado, lo juro que le estoy dando, pero no hay manera. Yo, porque no me estáis escuchando todo el rato, porque ver así dibujitos es como más ameno, ¿no? A ver, cierro y vuelvo a abrir. Ahora, ver. Presentación de página. Presentación. Vista de una página.
¡Ey! Ya está. Bien, bueno, pues es el programa FitSalud. FitSalud es fomento de la innovación desde la demanda en el sector salud. Es una parcela muy pequeña de todo lo que son los, voy a enmarcarlo dentro de los fondos FEDER, de los fondos de desarrollo, de cohesión europeos, ¿no? Pero es una parcela, como digo, muy pequeña en la que debemos y tenemos que colaborar las distintas regiones para innovar. Este es el esquema que voy a seguir. Bueno, pues ¿dónde se enmarca este proyecto que puede servir como ejemplo de colaboración para innovar? ¿Cuáles son los objetivos del programa FitSalud? ¿A qué alcanza? ¿Cuál es el entorno colaborativo en el que nos movemos? ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo es la gobernanza de este proyecto, de esta realidad, ¿no? Y luego, ¿qué ha pasado desde el año 2014 que comenzamos, en el 15 que sacamos la primera convocatoria, 16 la segunda convocatoria, en qué situación estamos ahora? Y luego lanzaré una reflexión para que entre todos podamos crear algo o pensar en soluciones para que realmente esta innovación sea una realidad en nuestros procesos de compra tan difíciles de las administraciones públicas. Bien, ¿dónde se enmarca FitSalud? Pues se enmarca dentro de lo que llama Europa estrategias de especialización inteligente. Son las RIS3, Research and Innovation Smart Specialization Strategies. ¿Qué es lo que dice Europa? Bueno, hay un reglamento del Parlamento y del Consejo del año 2013 que hace varios mandatos, pero entre ellos lo que dice es que para un uso más eficaz de los fondos de cohesión se desarrollen estrategias de especialización inteligente. ¿Y esto qué significa? Especialización significa poner en valor en lo que las regiones son ya fuertes y, segundo, hacerlo de una forma inteligente. No se trata de innovar por innovar, sino innovar en las áreas en las que cada una de las regiones conoce que son fuertes. Para eso te pide Europa, háganse estrategias basadas en un análisis de situación y trazando líneas de actuación, pero focalizándose fundamentalmente en la ventaja competitiva, no en deshacer puntos débiles o fortalecer puntos débiles, sino al contrario, en fortalecer áreas fuertes que la propia organización detecta que tiene. Y esto lo que pretende en este proyecto de Europa 2020 es que Europa sea competitiva, que afloren las capacidades de las regiones y que además se consiga algo focalizado en la innovación, pero consiguiendo los 5 objetivos que se marca ese gran horizonte 2020, que son el empleo, la innovación, el clima, la energía, la educación y la inclusión social. Bien, pues en todo esto, poniendo el foco en la innovación, dice Europa, háganse estrategias RIS3 en las regiones. Y bueno, hágase la luz se hace, pero se hace de una forma muy lenta y muy difícil, porque esa reflexión de las regiones sobre los puntos fuertes que cada uno tiene, pues es lo más difícil de conseguir, pero concretamente en las distintas comunidades autónomas existe la estrategia RIS3, a nivel nacional existe la estrategia RIS3 y esto se desarrolla en distintos procesos operativos para ese desarrollo inteligente. Bien, pues uno de ellos, dentro de todos estos fondos de cohesión de la Comunidad Europea, hay fondos regionales que son gestionados únicamente por las regiones y hay fondos pluriregionales en los que Europa lo que manda es que se establezcan vías de colaboración para conseguir sinergias, para evitar duplicidades y, por lo tanto, para innovar de una forma real y hacer Europa más competitiva, visibilizando, como digo, cada una de las regiones y sus puntos fuertes, ¿no? Pues bien, en estos fondos pluriregionales de cohesión europeos es donde se enmarca lo que nosotros llamamos FitSalud, el fomento de la innovación desde la demanda en el sector salud. Son unos fondos que gestiona el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, el antiguo Mineco, ahora es MEIC, y gestiona a través de una serie de convenios con las comunidades autónomas basados en unos proyectos que van orientados a compra pública de innovación, a CPI, ya bien sea precomercial o bien de tecnología innovadora. Y en todos los sectores. Uno de ellos es el sector salud, pero todos los sectores, industria, turismo, en fin, todos, ¿vale? Nosotros, ¿dónde hemos articulado esta colaboración con el Ministerio de Economía? Dentro de lo que empezó a gestarse en el año 2013, que fue la Plataforma de Innovación Sanitaria. No la busquéis porque no está todavía, es una prueba. Sabéis que esto es altamente difícil, conseguir que las cosas marchen al ritmo que nos gustaría a algunos, pero bueno, los procedimientos son lentos
Dicen que seguros conseguiremos tener nuestra plataforma, pero ahí está. Bien, pues una de las patas de esta plataforma es el procedimiento FitSalud. No está la plataforma en sí, pero sí están los grupos que apoyan el FitSalud, que son grupos de referentes de innovación en todas las comunidades autónomas y otros grupos de expertos de las comunidades autónomas en compra pública. Fundamentalmente compra pública de innovación, pero si no lo hay también nos vale de lo otro. Y luego, la otra patita, como digo, de la plataforma de innovación sanitaria, pues es a modo de repositorio que queremos hacer de experiencias innovadoras. Para eso tenemos ya los criterios de experiencias, en fin, hemos trabajado con las unidades de innovación de los hospitales a través de la red ITEMAS. Tenemos una idea de cómo queremos hacerlo, bastante trabajada, pero digamos que el foco se ha puesto pues, por una priorización, digamos, institucional en el proyecto FitSalud. Bien, pues este FitSalud se articula en una colaboración con el Ministerio de Economía, no solamente con la parte de desarrollo empresarial, sino también con la parte que depende de economía, que sabéis que es toda la investigación asociada al Instituto de Salud Carlos III, ¿vale? ¿Cuál es el alcance de FitSalud? Todas las administraciones sanitarias, incluidos hospitales, centros de innovación, todo tipo, consejerías, en fin, todo tipo de organizaciones sanitarias, orientado a necesidades no cubiertas del Sistema Nacional de Salud, siempre enmarcado en el Sistema Nacional de Salud, que utilice como mecanismo la compra pública de innovación, ambas, la precomercial y la de tecnología innovadora, y que utilice esos fondos FEDER plurirregionales, de manera que un criterio de priorización para adjudicar estos fondos por parte del MEIC, del Ministerio de Economía, va a ser la colaboración entre comunidades autónomas para desarrollar estas, digamos, ideas, porque no son ni siquiera proyectos, son ideas de productos o servicios que no existen, que queremos tener en nuestro Sistema Nacional de Salud y que compraríamos si estuvieran desarrollados. Es un poco situarnos en ese punto de la innovación en el que puede estar a caballo entre lo que es la investigación ya incluso aplicada y lo que es el producto o prueba de concepto ya en el mercado, ¿no? Una fase en la que las administraciones públicas podemos impulsar a las empresas a desarrollar aquellos productos o servicios que nos hacen falta y que no encontramos. Porque cuántas veces, voy a hacer aquí un paréntesis, y esto está en base a la reflexión de que muchas veces la industria, las empresas, nos ofrecen productos que están convencidos de que nosotros necesitamos, pero no los hemos pedido nosotros. Y por lo tanto muchas veces asumimos esa necesidad sin haber definido la necesidad. Esto va previamente a esto, es decir, yo defino qué necesidad tiene mi sistema porque lo conozco y luego le digo a una empresa que me lo invente. Una vez que me lo inventa la empresa tengo que tener también dinero para comprar, es decir, es un proceso completo de compra desde la definición de la necesidad hasta la compra última del producto una vez desarrollado. No solamente es desarrollo de I+D. Como esto es complejo, yo confieso que soy médico, para mí ha sido bastante complejo de entender, porque yo decía, bueno, pues vamos a contratar un servicio de I+D y ya está, no. Tienes que tener dinero para inventar y luego dinero para poder comprar lo que te has inventado. De manera que no vale solo con desarrollar un producto, con pagar un I+D, sino que después tienes que tener el compromiso de adquirirlo, bien sea a esa empresa o a otra, pero que en lo que tú has definido como necesidad tienes que tener en la caja correspondiente dinero para poderlo luego adquirir. Y esto es muy difícil de comprender con nuestra mentalidad médica, investigadora, incluso a veces innovadora, ¿no? Porque inventamos y luego al final eso se queda en este, ¿cómo lo llaman? Sí, el hoyo este de la innovación, ¿no? El valle de la muerte, no me salía la palabra, se queda ahí en el valle de la muerte. Bien, pues se pretende que esto no sea así, ¿no? Que podamos inventar, pedir, desarrollar y luego comprar, y comprar con una ventaja competitiva para nuestro Sistema Nacional de Salud. ¿Por qué? Y ahí está el secreto de los nuevos modos de compra. Podemos definir en los pliegos de compra qué ventaja va a tener para nuestro Sistema Nacional de Salud el desarrollo de ese producto en el que yo estoy invirtiendo una parte, en cuyo desarrollo estoy invirtiendo una parte. Bien. He puesto aquí para recordar dos conceptos de la CPI, pero seguro que lo conocéis. Una cosa es compra pública de tecnología innovadora y otra cosa es compra pública precomercial. Tecnología innovadora se diferencian más sobre todo en el proceso de desarrollo de lo que es la innovación. Tecnología innovadora es tecnología que está a punto ya
de existir, ¿no? Y tú compras una pequeña parte de innovación, pero mucho de tecnología innovadora, y sin embargo precomercial es que ni siquiera existe y me lo inventan para mí, digamos, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos del programa FID Salud? Pues como he dicho antes, ¿no? Lo que queremos es mejorar el Sistema Nacional de Salud. FID quiere mejorar los servicios públicos, nosotros en salud, mejorar nuestro sistema, fomentando la transferencia de la innovación a la práctica. Y esto no se hace con las unidades de innovación, ni se hace con nuestros recursos, sino que se hace tomando como partners a la industria, a empresas, porque lo que pretende el programa FID, no nos olvidemos, no es solamente llevar la innovación a la realidad, sino fomentar el desarrollo empresarial, que para eso está el Ministerio de Economía, para otras cosas, pero para eso también. Y por lo tanto es importante conseguir esa colaboración público-privada en el ámbito de la I+D. Y bueno, pues por supuesto, impulsar la adquisición de estas soluciones que se desarrollen, promover la colaboración, en fin, mejorar el servicio público, pero con un mecanismo muy concreto. ¿Cómo hemos hecho esto? ¿Qué gobernanza nos inventamos? Allí en el año 2014, cuando empezamos a hablar de esto, cuando el Ministerio de Economía vino y nos dijo: Sanidad, me están llegando muchos proyectos para gastar con fondos plurirregionales, pero es que no tengo criterio ninguno de saber a quién darle toda esta millonada de euros que hay, porque hay muchísimo dinero en estos fondos que lo ideal es invertirlo de manera que podamos tener un retorno lo más provechoso posible. Entonces vino Economía y nos dijo: no tengo ni idea, y empezamos a pensar y dijimos: bueno, pues si esto es fomento de la innovación desde la demanda, preguntemos al Sistema Nacional de Salud qué es lo que necesita y articulemos una forma de hacérselo saber a las empresas para poder innovar y contratar servicios de I+D con estos fondos. Y ahí empezamos a trabajar en la gobernanza, a trabajar en los protocolos. Ya sabéis que en la administración pública nos encanta el procedimiento, tenemos que tener el procedimiento armado, lo cual no va muchas veces con la personalidad de algunos que somos un poco más inquietos, pero esto es así. Total, que desde el 14 que empezamos a pensar, durante el 15 articulamos las vías de colaboración, la gobernanza y todas estas cosas, y ya en el 15, bueno, pues tímidamente sacamos una primera convocatoria y tímidamente empezamos a aprender cómo articular esto. Bien, entonces, tenemos un convenio con el MEIC, con el Ministerio de Economía, Sanidad. Colabora el Ministerio de Economía también por la parte del ISCI, en la evaluación de los proyectos o de las ideas, ¿no? Me gusta más llamarlo ideas, ¿no? Y luego están las comunidades autónomas, que colaboran en la detección de necesidades y en la identificación de sinergias para este tipo de ideas, ¿no? Aquí he puesto un esquema del proceso que no se ve muy bien, pero que no os preocupéis porque os lo voy a resumir rápidamente. Además se me ha descuajeringado un poquito con el Power. Mirad, lo primero que pasa es que nosotros pedimos a las comunidades autónomas que nos manden las necesidades no cubiertas que tienen en el sistema, en el servicio de salud, ¿no? Y esto se traslada a las unidades de innovación, a los hospitales, a los centros de primaria. Las comunidades autónomas las empaquetan, digamos, las seleccionan y nos las devuelven al Ministerio. Pues había como 147, o sea, fue como un aluvión de decir, bueno, no puede ser posible que todo esto lo estemos articulando desde tantos puntos distintos. Una vez analizando las propuestas, muchas de ellas, pues nos dimos cuenta, voy a ir con el proceso a la vez que os cuento la historia, ¿no? Nos dimos cuenta que muchas de estas propuestas no eran realmente ideas ni necesidades no cubiertas, sino que eran proyectos de investigación básica, pura, ¿no? Entonces, wow, ahí, fuera, esto no es investigación, esto es pedir a una empresa que te haga una cosa que no tienes y que tú sabes que necesitas para tu sistema. Y además quiero que me la hagas así porque la voy a usar de esta manera, ¿no? Bien, una vez que comprendimos todo, después de múltiples conferencias, videoconferencias, presenciales, llamadas de teléfono y cabreos, perdón por la palabra, múltiples, de algunos que pensaban que lo suyo era lo que tenía que ir adelante, seleccionamos unas 40 o así, más o menos. Bien. Entonces, de esas 40 dijimos, bueno, pues vamos a establecer una serie de fichas guiados por el Ministerio de Economía, porque el Ministerio de Economía tenía en su página unas fichas que cualquier sector tenía que rellenar, que no estaban adaptadas para sanidad y que, por supuesto, ninguno de mis compañeros médicos ni sanitarios sabía rellenar. Entonces nos pusimos a trabajar en las fichas, pero mientras tanto dijimos, venga, a hacer el esfuerzo y vamos a ir aquilatando las propuestas. Una vez que tuvimos esas, reunimos a todas las comunidades autónomas y les dijimos, mirad, una por una vais a ir contando las propuestas que tenéis.
porque yo aquí veo cosas que son iguales. Probablemente encontremos sinergias y con estos fondos, que no he dicho antes que son cofinanciados, es decir, la comunidad autónoma se tiene que comprometer a cofinanciar. Hay una parte que viene de Europa y otra parte que viene de la comunidad autónoma. Bien, pues ¿no será mejor poder juntar la disponibilidad que tiene de cada una de las comunidades autónomas, 3, 2, y poder juntar ese dinero y hacer un proyecto más ambicioso, con más capacidad, con más probabilidad de éxito, que si vais individualmente cada una? Bien, pues entonces trabajamos en las propuestas colaborativas. Y de esas 40, además de otras que se fueron cayendo, porque no habían caído estos de la comunidad autónoma y no me habían dicho que es que no había senda suficiente para gastar, senda es decir, dinero suficiente, su hacienda de su comunidad autónoma le dijo, mira, no, o sea, me da igual que sea cofinanciado porque es que no tengo ni siquiera esto para poderte dar. Bueno, pues se fueron cayendo y al final han quedado pues 13 propuestas. Todo este es el proceso, ¿vale? Pues esas propuestas se mandaron a evaluar al Instituto de Salud Carlos III, donde hay expertos que evalúan innovación y evalúan los proyectos, y se establece pues una puntuación. Quiero decir que no estéis en el entorno FIS, saliros del entorno de investigación. Nosotros quisimos en todo momento que entrara todo, porque esto no era un procedimiento competitivo. Aquí el que pueda y el que quiera tiene que entrar, de manera que hay que hacer lo posible para armar las propuestas y que el Ministerio de Economía gestione los convenios correspondientes con las comunidades autónomas y poder hacer realidad esta contratación de I+D. Pues esto nos ha costado como un año de trabajo y de modulación de las distintas propuestas. Tengo que decir que en distintas fases de desarrollo, porque por ejemplo Galicia tenía unas propuestas bastante orientadas y digamos que fue el primero en el que se gestionaron los convenios para captar estos fondos plurirregionales con el Ministerio de Economía. Hay otras comunidades autónomas que intentaron hacer alguna propuesta colaborativa entre comunidades, finalmente no salió adelante, eso retrasó un poquito, pero bueno, después de haber estado 2015 y 2016 trabajando, actualmente de todo esto, donde acaba el proceso, nuestro proceso, es en la gestión del convenio, digamos, ¿no? Porque nuestra tarea es poner de acuerdo a las comunidades autónomas. Acaba el proceso con la firma de los convenios, pero no acaba, sino que se continúa monitorizándose por parte del Ministerio de Economía con nuestra colaboración. De manera que esto, como es un proceso tan largo, tendremos que seguir la evolución de los proyectos, a ver si al final existe el prototipo, si al final se compra, si al final qué ventaja competitiva, etcétera. Pero digamos que en estos 2 años todo lo que hemos conseguido es gestionar una serie de convenios y que haya comunidades autónomas que ya tienen estos fondos plurirregionales, que ya están contratando servicios de I+D y que ya están empezando, como decimos nosotros, a inventar cosas que no existen, a contratar con una empresa cosas que no existen y que el Sistema Nacional de Salud necesita y que podría comprar posteriormente. En fin, aquí estamos. Como os he contado antes, de las más de 100, al final quedaron 43, 12 propuestas finales, he dicho 13, 12 porque hay una que no sabemos si finalmente saldrá adelante. Pero ¿por qué de estas 12 propuestas finales que ya teníamos en el año 2015, finales de 2016, hemos pasado tantos meses y todavía no se ha hecho efectivo el dinero, digamos, ¿no? La recepción de los convenios? Pues por todo el procedimiento administrativo. Y ahí lanzo la primera reflexión. ¿Es compatible la innovación con nuestros procedimientos administrativos? Por favor, inventemos otra forma de hacer las cosas. Pero actualmente estos convenios tienen que pasar por la aceptación de una comunidad autónoma, la hacienda de esa comunidad autónoma, el servicio, el consejero, todo esto por una parte. Por otra parte pasan al Ministerio de Economía. Al Ministerio de Economía hay una comisión que evalúa la viabilidad de ese convenio, que tarda tal. Luego a lo mejor tiene que pasar al MINAP, al Ministerio de Hacienda, y entonces también son otros 2 meses que se retrasa. Y entonces, claro, gestionamos un proyecto chulísimo que podía salir fantástico, pero cuando ya ha salido ya es obsoleto, ya hay alguien que lo ha inventado, ¿no? Entonces, esta es la reflexión que quiero trasladar, ¿no? Esto es, bueno, vaya por delante que Europa nos está mirando como un ejemplo. Digamos que esto no solo en España, esto pasa en todos los países, por muy avanzados que sean, ¿no? Digamos que el procedimiento administrativo limita
limita un poquito la innovación, pero bueno, nosotros seguimos adelante. Estas son, pues, para que veáis los temas, ¿no? De la primera convocatoria había de detección de diagnóstico de hepatitis C, análisis rápido de susceptibilidad microbiana, sistemas de biopsia líquida, distintas plataformas basadas en Big Data, también de análisis de sistemas expertos, gestión del conocimiento, empoderamiento de pacientes, es decir, las áreas temáticas son variopintas. Y aquí me falta uno porque hay uno de Madrid que no he incluido, que me han dicho que está pendiente ya de enviar la aceptación, pero bueno, para que veáis que es complejo, es decir, esto es muy complejo. Muchas veces pues se retrasan los procedimientos por el propio procedimiento administrativo, pero bueno, saldrán adelante. Pero sin haber acabado la convocatoria del 15, lanzamos la del 16. ¿Cómo vamos a dejar caer esto, por favor? Vamos a continuar, vamos a seguir detectando necesidades. Esto fue un aprendizaje y en esta segunda convocatoria ya solo se presentaron 40 y tantos proyectos porque ya iban orientados a lo que sabían que había que presentar aquí. Bien, esto es importante, que tampoco sabían que había que dedicar el 70% del presupuesto a la compra pública de innovación, el otro 30% se puede dedicar a otros procesos, digamos, de soporte, ¿no? de todo el proceso de compra pública, pero el 70% tiene que ser a la compra de esa innovación, de I+D. Y luego además que, bueno, pues que tenía que ser cofinanciado, que esto era un punto que no se habían algunos percatado, ¿no? Que si su comunidad autónoma no tiene senda o no tiene voluntad o no tiene en sus prioridades esa línea estratégica, pues mejor, pues no, iba a decir no pierdas el tiempo, pero es más que el tiempo, es la ilusión y el entusiasmo y las expectativas, ¿no? Que ponemos los profesionales en esto. En fin. En la segunda convocatoria se han presentado un montón de proyectos, estamos ahí todavía durante todos estos primeros meses del año elaborando las propuestas colaborativas, van en estas técnicas, en estas temáticas que veis en la pantalla, pues bueno, Big Data, historia, empoderamiento, seguridad del paciente. Son proyectos muy interesantes, son proyectos que no existen en el sistema y son proyectos que tenemos el compromiso del Ministerio de Economía de agilizar el procedimiento administrativo, pero como digo, pues de la primera convocatoria tenemos el aprendizaje pues que se ha tardado más de 1 año y medio en gestionar algunos convenios. Entonces queremos que esto no nos pase en esta convocatoria. En este verano ya lo va a evaluar el Instituto de Salud Carlos III, las propuestas colaborativas que han quedado, y esperamos que a final de año ya el Ministerio de Economía pueda gestionar los convenios con las comunidades. Y luego, digamos que ahí acaba este proceso, pero empieza realmente la aventura, ¿no? Que es comprar algo que no existe, que es hacer unos pliegos, que para todo este procedimiento hemos apoyado a las comunidades autónomas con distintos, como decir, iba a decir cursos, pero ni siquiera han sido talleres. Hemos traído a la gente que había comprado ya innovación, fundamentalmente de Galicia, hemos reunido a las personas que hacen pliegos y hemos hecho talleres prácticos para pues, saber cómo hay que hacer un pliego dentro de la Ley de Contratos del Sector Público, que no contempla la compra pública de innovación tal como la tenemos aquí planteada. Sí la contemplará cuando se transponga a la directiva comunitaria de la compra pública basada en valor, etcétera, ¿no? Pero a día de hoy no está. Tampoco está el tema de la Asociación para la Innovación, que es muy interesante también para aplicar en estos procesos. Pero bueno, como no está, nos tenemos que inventar algo, tenemos que fijarnos en los que lo han hecho y por lo menos hacerlo igual, porque si a ellos les ha funcionado, a los demás nos tiene que funcionar, ¿no? Bueno, pues nada, este es el cronograma que nos hemos planteado. Aquí estamos, en el verano del 17. Yo espero que tengamos estos proyectos evaluados en este verano y yo creo que lo que todos tenemos en mente es que aunque trabajemos en un servicio público con todas las dificultades que tenemos, lo que queremos es llevar estas ideas a la realidad, desde los distintos ámbitos de competencias, desde un hospital hasta un servicio de salud, desde un centro de compras hasta una misma consulta médica, ¿no? O cualquier proveedor de la industria también tiene que participar, ¿no? Entonces, en todos estos procesos de contratación pública, y esta es la reflexión final que quiero trasladaros, yo creo que lo que más necesitamos todos, y Ramón tiene más experiencia, ¿no?, en una región de haber gestionado esto, es, por una parte, por supuesto, inteligencia, porque además nos lo dice Europa, que tenemos que ser inteligentes en esto de las estrategias de especialización, pero tenemos que tener imaginación, otra I, ilusión, y luego otra I, que digo yo, que es la incombustibilidad que tenemos los que trabajamos
en esto, y es que a pesar de que nos digan los interventores que no se puede, nosotros seguimos RQR y lo conseguiremos al final. Muchas gracias. Perfecto. Muy bien, muchas gracias. Antes que nada, gracias por la invitación. Ser el último del día tiene sus ventajas y tiene muchos inconvenientes, sobre todo porque cuando uno empieza con julio ya empieza hardcore, ¿no? Empieza con todo lo duro y va acumulando, y yo iba tomando notas durante toda la sesión para tratar luego en mi sesión de incorporar algunas de las reflexiones que tenía previsto con elementos que se habían ido planteando. Y algunas las planteo en forma de preguntas, para que luego igual nos sirven para el debate, ¿no? De algunas de las sesiones de esta mañana me queda, por ejemplo, la duda de que en qué medida, por ejemplo, debe reembolsarse a un proveedor por alcanzar unos outcomes sin que exista percepción de valor por parte del paciente o del cliente. Una cosa es alcanzar outcomes, otra cosa es percepción de valor creado a paciente o a cliente. Por ejemplo, cuando escuchaba a Elena, pensaba en qué medida las empresas y en qué etapas de sus proyectos de I+D toman en cuenta cómo compra el comprador público a la hora de diseñar sus productos y servicios, porque en ocasiones nos encontramos que aquello que nos quieren vender no lo podemos comprar, porque el modelo de negocio no encaja con lo que podemos comprar. Por lo tanto, en qué medida las empresas toman en consideración y en qué etapas de sus procesos de I+D cómo va a comprar el comprador público. Lo dejo para la parte final del debate. Cuando escuchaba a César, que decía, somos un centro de gasto, me niego, cojan ustedes a los rankings del World Economic Forum. España sigue apareciendo en el 33, no bajamos del 33, subimos al 37, bajamos el 33. El único indicador en el que España se mantiene como aprobado en los últimos 5 años es el sector salud. Por lo tanto, aquellos que digan el World Economic Forum es el principal think tank que determina la competitividad, busquen y encontrarán que cuando hay la descripción de los países, uno de los indicadores es sanidad, resultados de su sistema de salud, y España se mantiene en el 6,2, es el único en el que aprueba, conjuntamente con infraestructuras. No dice para qué son las infraestructuras, pero sí que es un país extraordinariamente infraestructurado. Otra cosa es, si nos vamos al capítulo de innovación, donde España pincha de forma absolutamente descarnada. Pincha España en administración, calidad de su administración, y pincha en innovación. Dentro de innovación, si nos vamos al apartado de compra pública y cómo el sector público compra tecnología, España está en el 84 de 150 países. 84. Luxemburgo está entre los 10 primeros. No sé si alguno de ustedes situaría a Luxemburgo como uno de los países que tiene una gran capacidad para comprar innovación. Alemania está, Estados Unidos está, Israel está, etcétera, etcétera. Por lo tanto, todo esto me quedaba un poco en el tintero. Y siguiendo con la reflexión de César, de que somos un centro de coste, me niego en parte a... Y ahora se ha ido esto. ¿Dónde estoy? Arriba a la izquierda. ¿Aquí? Ahí, más arriba, arriba a la izquierda de todo. Aquí está. Me niego a plantear, decía, me niego a plantear este esquema porque desde el año 2003 nosotros hemos trabajado muy bien toda esta parte, conjuntamente con nuestros hospitales. Desde el 2003 pusimos en marcha el programa de fomento de la innovación en hospitales en Cataluña, tomando en consideración que los hospitales podían jugar un rol de agentes de desarrollo local. ¿Por qué? Porque en las principales ciudades el hospital es la primera empresa en términos de capacidad de compra, en términos de número de profesionales generadores de conocimiento, y eso nos llevaba a decir, tenemos que hacer
que jueguen un rol de agentes de desarrollo local. Aquí tenemos el doctor Soleil. El Consorcio Hospitalari de Vic tiene un presupuesto aproximadamente del tamaño de la Universidad de Girona. Nadie lo pone a este nivel, a esta escala. El Consorcio Sanitari Parc Taulí tiene un presupuesto superior a la Universidad de Castilla-La Mancha, que tiene 25.000 estudiantes y 3.000 profesores. Por lo tanto, tenemos verdaderos portaaviones desde el punto de vista de capacidad de generar conocimiento. Y eso es lo que empezamos a trabajar en 2003. ¿Y qué nos ocurrió? Que cuando empezamos a conseguir éxitos, por la parte de la derecha, empezamos a encontrarnos con que no podíamos comprar lo que estábamos generando. Y teníamos un problema. Generábamos innovación, teníamos éxitos. Primer error, no tomamos en cuenta que podíamos tener éxito, y por lo tanto que eso habría que ponerlo en modelos de negocio para que fuera comprable, y dos, que si comprábamos en base a precio, difícilmente podíamos introducir innovación, y por lo tanto la parte de la izquierda nos la dejábamos fuera. Y por eso, 2010-2011, el equipo que en aquel momento dirigía el departamento dice empezar a trabajar desde el Aquas nuevos modelos de incorporación de innovación, en el marco de lo que permite la ley de contratos del sector público, que permite mucho más de lo que nos podamos plantear. Y por otra parte, nuevos esquemas de colaboración público-privada, nuevas modalidades contractuales. Si me voy un momento para atrás, Aquas. ¿Aquas qué es? Aquas nace a inicios de los 90 como una agencia de Health Technology Assessment modelo tradicional, HTAI. Y aquí podríamos añadir a las preguntas que yo antes formulaba todo el esquema de valor. El esquema de valor es un esquema directamente relacionado con los modelos de evaluación de tecnologías, o va más allá. Pregunta que dejo para la discusión. Posteriormente se añadió a Aquas la parte relacionada con las TIC, posteriormente esta parte se sacó. Se añadió toda la parte de accountability, programa de resultados. A día de hoy cualquier ciudadano se puede conectar con el sistema, con el Observatorio de Salud de Cataluña y ver los resultados de su hospital, de su centro de atención primaria, de su centro sociosanitario, comparar resultados. Y desde el 2011 añadimos toda la parte de innovación. Para puertas adentro, dar soporte a nuevos esquemas de evaluación en Health y Health, nuevos servicios que había que incorporar, para dar también soporte a la capacidad de relacionar innovación con resultados. Aquellos hospitales más innovadores son los que tienen mejores resultados, o para dar soporte a la parte de ICT, esto para puertas adentro. Para puertas afuera, por encargo de la dirección del departamento y de la aseguradora pública del CatSalut, liderar todo el programa de compra de innovación y nuevos mecanismos de relación sector público, sector privado. Y con todo esto, ¿hacia dónde fuimos? Pues empezamos a plantearnos si era posible, de acuerdo a los modelos de innovación existente, radical, disruptiva, incremental, y al conocimiento existente, si era posible empezar a tratar de linkar instrumentos de contratación existentes en aquellos momentos con mejores tipos de innovación. Es decir, ¿era posible plantear un mejor esquema de contratación para incorporar un tipo de innovación? ¿Era posible este juego? Y empezamos a identificar aquellos instrumentos que nos podían permitir contratar a innovación de una manera mucho más fácil. Esto coincide en el tiempo con los primeros trabajos de la Directiva de Compra Pública. La Directiva de Compra Pública, los primeros trabajos empiezan en 2009-2010. Nuestro primer proyecto de compra de innovación es 2011, aún en el marco de la Ley de Contratos del sector público, en el ámbito de la farmacogenética en concreto. Cuando aparece la Directiva Europea de Compra Pública, evidentemente aparecen nuevos instrumentos: precomercial, compra pública de tecnología innovadora y asociación para la innovación. De hecho, en nuestro caso, nuestra Junta Consultiva de Contratación nos permite, desde abril de 2016, utilizar el instrumento de asociación para la innovación, aunque no esté traspuesta la directiva. ¿Por qué? Porque entiende que la transposición es directa, no va a haber adaptación y, por lo tanto, en la medida en que no hay transposición de la directiva, se puede apelar directamente a la directiva, y luego cuando el Gobierno y el Parlamento aprueben la transposición, pues básicamente, como va a ser lo mismo,
porque hay que adaptarla directamente, no se puede hacer una lectura específica o una adaptación específica para el país, pues se adaptan los proyectos. Fíjense, por lo tanto, que tenemos mejores instrumentos para mejores o para los distintos tipos de innovación. A partir de aquí, ¿qué hicimos? Diseñar un modelo para desarrollar proyectos. Ya tenemos los instrumentos, diseñemos un modelo para lanzar proyectos. Y este es el modelo de 6 etapas que seguimos. Definición de necesidades. Para nosotros esta definición de necesidades es clínica. Es clínica. ¿Por qué? Porque nos planteamos qué va a ocurrir el día que no existan los incentivos. Es decir, si FP7 y 2020 no financiaran proyectos de compra de innovación, ¿cuántos habríamos hecho? 1 o 2. Si FEDER no financiara proyectos de compra de innovación, ¿cuántos estaríamos haciendo? Poquísimos. Por lo tanto, hay que ir un paso más allá y plantearnos cómo vamos a financiar esto cuando desaparezca el incentivo. Y por lo tanto, esto tiene que ser sostenible. Dijimos, ok, esta necesidad tiene que partir de la actividad clínica. Y quien tiene que permitir cofinanciarnos, llegado el caso, ahora tenemos algunas herramientas como pueden ser los FEDER, esta financiación no puede ser adicional, sino sustitutiva de la que ya estamos poniendo. Por lo tanto, hay que relacionarlo con la actividad. Y luego veremos que si no lo relacionamos con la actividad, el sistema cruje y no nos aguanta. Por lo tanto, necesidad. Y esta definición de necesidad nos lleva a definir el concepto desde el punto de vista de viabilidad, importancia económica del problema, qué modelos de negocio pueden desarrollar las empresas para dar respuesta a esta necesidad, cómo implicamos los pacientes, análisis funcional, ya que nos iremos a cambios en los procesos de contratación, no vamos a contratar en base a especificaciones técnicas, sino a funcionalidades. Definimos necesidades, traducimos estas necesidades en funcionalidades y a partir de aquí contratamos dar respuesta a estas funcionalidades. Aquí, por ejemplo, nosotros hemos trabajado mucho con gente del sector auxiliar de la automoción o del sector consumo que tienen herramientas muy puestas a punto desde el punto de vista de cómo traducir necesidad en funcionalidad. Y a partir de aquí lanzamos el proceso de contratación con cualquiera de los instrumentos. Con todo esto, ¿a dónde hemos llegado? Aquí tienen una foto de algunos de los proyectos que estamos o que hemos desarrollado o que estamos desarrollando. Los primeros, ya finalizados, 2010-2011, tenían que ver con farmacogenética de efectos secundarios de fármacos utilizados en salud mental. Es muy difícil para los profesionales acertar con que un principio activo no le va a generar efectos secundarios a un paciente o con la dosis. Ya existía en aquel momento algunos kits farmacogenéticos que nos permitían empezar a poder por lo menos a poder intuir hasta 25. CatSalud les pidió 50, de los que tenían que escoger en una lista 35, con un esquema de pago relacionado con la capitalización del ahorro generado. Esto es 2011, por lo tanto, con ley de contratos del sector público. Farmacogenética para detección de cáncer de cuello de útero. Fíjense que aquí no tenemos banderitas y todos los que tienen banderitas son proyectos que ha financiado o que hemos financiado con recursos de la Comisión. ¿Con qué objetivo? Disponer de un portfolio de proyectos, de éxitos, para poder luego dar salida a distintas tipologías de proyectos. En cada uno de estos proyectos, además de Aquas, hemos puesto a un proveedor sanitario, con el objetivo de ir formando a las unidades de contratación, a los clínicos, ¿no? Por ejemplo, este que es de UCI virtual, aquí tenemos, aparte de Aquas, a Consorci Sanitari Parc Taulí de Sabadell. Detección precoz de pacientes bipolares que se descompensan a través del uso que hacen del móvil. Este es un proyecto donde también tenemos el Consorci Sanitari Parc Taulí, proyecto de robótica geriátrica, Consorci Sanitari de Garraf. Este es el que ha presentado esta mañana el doctor Viñolas, ¿no? Stop and Go, donde Aquas coordina el paquete
de compra de innovación, que tiene una segunda parte, que es que también lo avanzó esta mañana el doctor Viñolas, que es el de marcapasos. Aquí solo es hospital, aquí tenemos hospital, en este caso implantador, que es Sant Pau, hospitales referidores, Mutua de Tarrasa, y finalmente la primaria. Luego veremos cómo metemos a la primaria en todo esto, que era una de las preguntas que se formulaban esta mañana. Aquí, por ejemplo, ha entrado también el hospital de Bellvitge, está el hospital de Liverpool, y nos vamos a ir en el paquete entero a unos 3.000 pacientes, que ya es una cantidad que no es en absoluto despreciable. Este es un proyecto que ya va a buscar resultados a partir de la compra de la tecnología para maximizar la rehabilitación funcional y cognitiva de pacientes que han sufrido un ictus 6 meses después del alta hospitalaria. Por lo tanto, es una solución tecnológica para conseguir este resultado, maximización de la rehabilitación. Y todos los que aparecen como IP es Asociación para la Innovación. Estamos desarrollando un proyecto para diabetes, para reclasificar pacientes. Recuerden que decíamos, hay que relacionarlo con la actividad. ¿Cómo reclasificamos pacientes para luego introducir o no la tecnología y cómo lo hacemos de acuerdo a resultados? Implantes 3D, a UCI, cómo comprar todo el equipo de UCI desde un esquema absolutamente distinto, basado en servicios con resultado clínico. Todo el tema de TAVIS, que ya no es TAVIS, que es abordaje integral de estenosis aórtica, o el tema de ictus, y estos son todos los que estamos arrancando. De estos que estamos arrancando, me interesa, por ejemplo, que es de detección precoz de presencia de microorganismos resistentes en entorno hospitalario, infecciones nosocomiales. Por lo tanto, cómo avanzamos desarrollando técnicas que nos permitan identificar los microorganismos en estados cuando aún las concentraciones son poco relevantes, y luego va a ir con un sistema de pago basado en éxito. Si la tecnología nos permite, luego habrá que pagar por ahorrarnos a sufrir en este caso las infecciones. O que está basado en tratar de reducir el estrés de paciente en quirófano. Aquí estamos trabajando con Sant Joan de Déu y con Taulí. O finalmente con el hospital clínico, que es de monitorización remota de pacientes implantados, rodilla, cadera. Cómo se desgasta, sistemas de drug delivery que permitan ir liberando fármaco con el tiempo para ir reduciendo posibles problemas. Por lo tanto, fíjense que hemos ido creando un portfolio de proyecto utilizando los distintos instrumentos. Con todo esto, ¿qué hemos ido aprendiendo? Por ejemplo, y esta mañana el doctor Viñolas hablaba de este proyecto. No se puede pasar de 0 a 100 en 3 segundos. Cuando nos planteamos inicialmente este proyecto con Sant Pau, nosotros dijimos, vamos a meter innovación desde el punto de vista del producto, nuestra idea inicial. Vamos a sacar baterías y vamos a sacar electrodos del desfibrilador. ¿El mercado puede suministrar? No, pues venga, fuera. Nos volvemos a desfibriladores con batería y con electrodos. ¿Dónde podemos meter innovación? ¿Podemos meter innovación en la parte de monitorización remota? Sí, podemos meterla ahí. ¿Dónde podemos meter innovación? ¿En el esquema de pago? Sí, hablemos con los financieros de las empresas, no solo con los tecnólogos, con los financieros. Si en lugar de pagarte por desfibrilador, pagamos de las 12 cuotas, 10 cuotas iguales, la última del año va a ser variable y la primera de acuerdo a la reunión de la comisión técnica, ¿te interesa más este pago de 10 mensualidades o te interesa más ir cobrando cuando cobres por desfibrilador? Bueno, pues ahí tuvimos interlocución con agentes distintos. Nuestra idea inicial era irnos a un variable del 25. Terminamos en un variable del 3. ¿Por qué? Porque era inasumible para las empresas un variable del 25. De hecho, cuando planteamos el Market Consultation, de los 3 Market Consultation que hicimos, al primero vinieron tecnólogos, al segundo y al tercero vinieron abogados. Cuanto antes decíamos, ¿cómo reaccionan las empresas? Pues al segundo y al tercero vinieron abogados. Y nosotros fuimos muy claros, nosotros queremos comprar música, no queremos comprar discos. Si usted nos vende discos, tiene un problema. Nosotros queremos comprar música, por lo tanto entiendo que le estoy cambiando su modelo de negocio. Perfecto, puede escoger.
De los cuatro proveedores que tenía Sant Pau en un esquema de 25, 2 dijeron no vamos a jugar. Y 2 dijeron ok, podemos hablarlo. ¿Qué buscábamos nosotros? Generar nuevos competidores, porque como estaba formulado el concurso se podía presentar un distribuidor con una telco. Un distribuidor que ofreciera un portfolio de todos los desfibriladores de todas las marcas, más una telco se podía presentar al concurso. Esto mueve los cimientos desde el punto de vista del sector, ¿de acuerdo? El nuevo será distinto, lo avanzaba esta mañana el doctor Viñolas. ¿Qué ha ocurrido? Que los otros hospitales se están moviendo para acá, y que las 2 que dijeron no vamos a jugar, ahora dicen, oye, yo, lo mismo que Sant Just y Medtronic, que en UTE se han llevado el contrato de Sant Pau, ¿no? Lessons learned. ¿Cómo estamos enfocando todo esto? Estamos avanzando hacia valor. ¿Por qué? Porque entendemos que la innovación es la única vía para generar valor. Por lo tanto, si queremos comprar innovación, estamos avanzando en compra de valor. Tomando en consideración, 1, que empezamos aquí, productos y servicios. Podemos servitizar, pasar de producto a servicio, pero vamos a tener que mantener una visión global de todo el proceso clínico. Coordinación, por ejemplo, entre distintos niveles asistenciales. Tercer elemento, hay que aumentar capacidad, que puede ser escala, pero también capacidad en términos de conocimiento, y el doctor Viñolas avanzaba algunas ideas esta mañana, ¿no? Quiero un profesional que cumpla estos requisitos, porque esta capacidad no la tengo en el hospital. Finalmente, los incentivos adecuados. Cuando antes hablábamos, decía, el proyecto de estenosis aórtica, si la indicación es correcta, ese paciente no puede morir durante el primer mes, porque si eso ocurre es que la indicación no era correcta, y si la indicación teóricamente era correcta y ese paciente se muere, igual no lo pagamos, ¿de acuerdo? Porque no se nos ha suministrado el valor. La experiencia de paciente, centro. En el tema de estenosis aórtica, ¿qué ocurre con aquellos pacientes que dicen tengo 85 años, ni cirugía cardíaca ni TAVIs, quiero que me dejen en paz y quiero seguir un tratamiento farmacológico? ¿Ok? Para nosotros eso también genera valor, ¿de acuerdo? Por lo tanto son estas cinco variables, y con todo esto, para tener éxito, ¿qué hemos empezado a ver? 1, solo nos están funcionando los proyectos cuando existen las organizaciones cultura de innovación. Si no hubiéramos hecho el trabajo previo de generar innovación, de organizaciones innovadoras, hubiera sido muy difícil que estos proyectos encajaran. Segundo, cambio del sistema de reembolso. Entre hoy, si no ha salido hoy, saldrá mañana, se publica una convocatoria de CatSalut, de la aseguradora, de 20 millones de euros para financiar proyectos de compra de innovación a los proveedores sanitarios. ¿Cuál es el objetivo? No es sustituir equipos, es cambio de paradigma. Y el CatSalut se plantea, vamos a comprar innovación, pero yo estoy dispuesto a cambiar el esquema de pago, porque no puede ser que si usted esté comprando en valor y yo esté pagando actividad. Por lo tanto, vamos a darle un giro, y esos 20 millones de euros vamos a ponerlos en estos esquemas. Eso quiere decir que igual tenemos que plantearnos nuevos modelos de negocio, ya se avanzaba esta mañana, nuevos servicios, o como agencia de evaluación, nuevas métricas, de las que a día de hoy no sabemos, ¿no? Si queremos comprar equipos de UCI como servicios, ¿cómo relacionamos esto con métricas clínicas? Esta mejora en el diagnóstico me permite reducir la gravedad y por lo tanto ese paciente que tengo en planta no bajarlo a UCI, por lo tanto eso me genera un ahorro. Esa métrica, ¿cómo la dibujamos? ¿Cómo la hacemos? ¿No? Y por la parte de drivers de innovación, 3 para nosotros. 1, los procesos de servitización. 2, personalización. Aquello que sea personalizable va a terminar siendo personalizable, por lo tanto, pongámonos bien, ¿no? Y finalmente, ¿cómo entramos en la prevención? Desde el uso de la tecnología. Con todo esto, y aquí difícilmente podemos mantener una relación de cliente-proveedor. Hay que plantearse relación de socios de valor. Para nosotros, si esta es nuestra propuesta de valor, y eso quiere decir que como
compradores tenemos clara nuestra propuesta de valor, lo que buscamos es propuesta de valor, aquella propuesta de valor que nos interese más. En la mesa redonda anterior alguien hablaba de Uber, ¿no? Nosotros estamos ahora trabajando en un nuevo esquema de compra de vacunas. Cuando hemos hablado de la distribución les hemos dicho a la farma, oiga, si Amazon me puede poner una lechuga en 2 horas en cualquier lugar de Cataluña, ¿cómo usted no me puede poner una vacuna en cualquier pediatra de Cataluña? Es una cuestión de que usted busque los socios adecuados, que le suministren la algoritmia adecuada. ¿Cómo vamos a diseñar una propuesta? ¿Cómo vamos a transferir valor entre las empresas y nosotros? ¿Y cómo vamos a crear valor conjuntamente? Y con todo esto, y esta es la última slide, 5 elementos clave para nosotros de todo esto. 1, los procesos de compra se van a procesos de compra centrados en el paciente y en el usuario. Y basados en necesidades reales. Eso quiere decir que más pronto que tarde nosotros vamos a tener pacientes en los órganos de contratación, participando activamente en los órganos de contratación. Pero además en todo lo que es la definición de necesidades. Segundo, la mejora de la calidad de los servicios y de la satisfacción del paciente. Tercero, estamos hablando de co-crear con los proveedores. Cuarto, estamos hablando de posibilidad de rediseñar servicios, porque si estamos teniendo esta visión global y además estamos mejorando la coordinación entre los distintos niveles asistenciales, estamos hablando de diseñar servicios. Y último y muy importante para nosotros, toda esta aproximación nos está suministrando instrumentos distintos y alternativos para financiar las actividades de prevención, que era una de las preguntas que se formulaba antes. La atención primaria, ¿cómo juega? En estos esquemas cada vez empieza a entrar más la atención primaria, desde el punto de vista de evitar que se enferme. Pero eso quiere decir, por ejemplo, que a las farmas se les va a ir generando, conforme estos esquemas vayan avanzando, en TecMed posiblemente estén mucho más avanzados que en farma, pero cuando más vayan avanzando en la farma, más nos vamos aguas arriba, y más aguas arriba se tiene que ir la farma. Ya no es el paciente y el follow-up del paciente, sino cómo nos vamos a la parte de prevención, y por lo tanto, si uno enferma, tengo un incentivo. Por mi parte, esto sería todo. ¿Sí? Perfecto. Ahora me pongo el sombrero de moderador. Preguntas, comentarios para Paloma, para mí, reflexiones, aprovechando que es la última mesa redonda del día. Aprovechando que la última mesa del día, como que llevamos más tiempo metidos en gestión, las cosas nuevas nos recuerdan a cosas que también eran antiguas. A mí todo esto que has estado diciendo me recuerda mucho a aquel proceso asistencial del 96 de Castroveira, donde se hacía, el enfermo entraba en primaria, salía por primaria, todos los departamentos estaban implicados, había un reparto de productividades, lo que revertían de ahorro, ellos decidían dónde lo podían posicionar, se invertía en innovación, se invertía en formación, mandaban a congresos o a formación a los profesionales, y aquello fracasó, como fracasaron de todos los procesos asistenciales, porque no existe la gallina de los huevos de oro. Si tú eso lo basas con el core business de que el ahorro es lo que después vas a tener como moneda de cambio, cuando ahorras mucho llega un momento que ya no puedes ahorrar más. Entonces, ¿está previsto en todas estas cosas maravillosas que nos has contado algún cambio normativo donde cuando ocurra eso, que ya no se pueda exprimir más ni a la industria, ni al profesional, ni el ahorro, no muera un proyecto que es precioso porque no haya un plan B para poder darle productividad a los artífices del proyecto? Yo creo que solo he hablado de ahorro en un proyecto, que era el de farmacogenética, donde se reembolsaba de acuerdo al ahorro generado. Y se reembolsaba porque ese producto no tenía precio, porque nadie lo había probado y por lo tanto no se sabía cuánto podría costar, y entonces lo que se optó fue decir, como no sabemos qué precio vamos a tener, vamos a hacer una cosa, vamos a ver cuánto dinero le ahorra al sistema, y dentro de la propuesta de la empresa, que en este caso las empresas que se presentaban decían,
De este ahorro generado, yo propongo que el sistema público, para mí el 70% y para el sector público el 30%. Otras empresas dijeron 50-50, porque no existía precio. La aproximación se basa en valor, no en precio, no en ahorro y en precio. Es en valor. Por lo tanto, si no genera valor, ¿por qué tenemos que pagar algo que no genera valor? Es la pregunta que... Yo soy ingeniero de formación, y ya pido disculpas, porque los ingenieros somos a 0 y 1, por decirlo de alguna forma, ¿no? Como la electrónica digital. Pero, por ejemplo, hay un ejemplo que a mí me gusta poner mucho. Si cogemos un mando de televisión, ¿cuántos botones tiene? ¿Cuántas funciones? Más de 50. ¿Cuántas utilizamos? Hemos pagado de más por algo que no utilizamos. Un segundo. Volviendo, perdona, quiero a los dos. Me parece interesante los dos planteamientos, además del primero sí que tener una idea clara, que es que creo que uno de los países que más retorno tiene de financiación de Europa se llama Inglaterra, que creo que se va a salir. O sea, lo digo un poco por centrarnos en de qué estamos hablando. Y luego sí que hace una reflexión sobre un matiz, ¿no? Nosotros estamos haciendo el enfoque que se ha dicho, yo creo que esta mañana alguna vez, desde el punto de vista de sanitarios, indistintamente de nuestra condición social, sea o no lo sea. Pero lo curioso de esto es que esto responde a una ley que se plantea Europa y que saca en el 14, pero que la empieza a escribir mucho antes, a partir de un libro blanco de esos que hace, que primero era un libro verde, ya no me lo sé muy bien, en el cual Europa lo que se pregunta es por qué nosotros como continente innovamos menos que otros. Y a partir de ahí desarrolla toda una estrategia. Y yo creo que esa es la clave de esta historia, porque con mucho sentido común tú has dicho, y es verdad, Europa lo primero que dice es que comprar por subasta es una estupidez. Y que el que compre por subasta ya él. Quiero decir, y lo dice a partir de una reflexión que le pasa cuando se encuentra que no sé si a Polonia o Rumanía, no sé quién, se plantea hacer, no me acuerdo si era una cárcel o una carretera, y se lleva al concurso unos chinos que no tenían gastos de personal. Entonces cuando les preguntan por qué no tenían gastos de personal, les dicen, no, vamos a traer a unos presos que lo hacen gratis. Y Europa ya se pone de los nervios y dice, cuidado. Entonces yo creo que la reflexión más importante es, y ahora sí soy médico, por cierto, voy a parafrasear a mi padre que falleció. Mi padre era abogado y siempre me decía, búscate las justificaciones de la ley y no te leas la ley, porque si te lees la justificación entenderás la ley. Y Europa lo que se plantea es, tenemos que desarrollar tejido industrial, tenemos que desarrollar pymes, tenemos que desarrollar empresas que sean capaces de compartir proyectos para desarrollar Europa y tenemos que desarrollar gente que quiera innovar. Y para eso pongo un instrumento que se genera en el 14 y como tú muy bien me has dicho, es un poco más exagerado que lo que has dicho, directamente todos los países miembros tienen 2 años para transponer una legislación. Si no la transponen, se transpone por defecto. Correcto. O sea, no es opinable. De hecho, yo esta mañana he hecho una reflexión porque una de las cosas que se ha comentado aquí es la compra percomercial. En España los expertos ya han dicho que eso no se lo creen. Lo digo un poco porque sepamos que sí que hay movimientos, que sí que hay movimientos ahí. Pero de todo lo que habéis dicho, lo más importante es tener esa idea, porque ahí sí que creo que está el futuro. Nosotros como país solo tenemos un remedio, que es generar Producto Interior Bruto y ser capaces de competir con otros, porque si vamos sencillamente a pagar deuda, bueno, a nosotros. Entonces, para mí eso es lo que me parece relevante. El ahorrarse o no ahorrarse no está planteado para ahorrarse. Y lo que sí que es cierto, de todo el proceso que tú has reducido mucho, porque sé que el vuestro fue larguísimo. ¿Cuál de ellos? El Stop-and-Go sé que fue muy largo, sé que tuvisteis muchos problemas. Yo estoy en el Stop-and-Go en otra cosa, que es el último que ha entrado. El armario. El proyecto del Miguel Servet. Sí. Nosotros estamos en ese y lo hicimos en un tiempo récord comparado con el vuestro, pero por un planteamiento totalmente diferente y porque teníamos mucho aprendido de lo que vosotros habíais hecho. Pero al final es una manera divertidísima de comprar, Os lo digo, o sea, yo entusiasta, O sea, ¿por qué? Porque al final tú preguntas, dices, oye, tengo una idea. Esa es la dificultad, Tengo una idea. O sea, lo más difícil es tener la idea.
pero a partir de la idea es dejarse llevar, porque además te van conduciendo. Por eso me parece más importante el tener esa visión, ¿no? De decir, ¿esto para qué es? Esto es para desarrollar mi país, para desarrollar mi región y para desarrollar mi continente. Esas son las cosas más importantes. Y luego hay otra, ¿eh? Tenemos un diferencial en Europa que tenemos que recuperar, ¿eh? Porque presentamos mucho, pero sacamos poco. Comparto parte de las ideas, no todas. La Ley de Economía Sostenible que se aprobó con la ministra Garmendia ya empezaba a dar bastantes posibilidades en relación a lo que luego fue la directiva europea. Comparto la idea de que Europa se plantea, tenemos un gap de innovación y veo lo que están haciendo las agencias federales americanas que compran innovación, NASA, la de seguridad, etcétera, etcétera, o lo que hace Israel, que sigue un proceso parecido, y la industria de firewalls de Israel nace de procesos de compra, básicamente. Pero también es cierto que Europa, y esta es una percepción de haber trabajado con las dos direcciones generales de la Comisión, una, la que tiene DigiGrow, que es la que tiene la responsabilidad de implantar la directiva, y DigiConnect, que es la que está financiando proyectos, que no van para nada alineados. DigiConnect, con todos los respetos, no tiene ni idea de contratación y está financiando proyectos de innovación, con times, con periodos de tiempo, con deliverables, o sea, con librables propios de innovación. Y por lo tanto, se nos produce, y eso nos ha servido a nosotros para vencer una curva de aprendizaje más que relevante, que es hacerle entender a DigiConnect que no son proyectos de innovación y que si alguien litiga contigo, hasta que no resuelvas el litigio, tú no puedes seguir con el proyecto. Porque ellos dicen, oiga, usted tiene unos timesheets, tiene unos librables que me tiene que entregar en 8 meses. Dice, oiga, es que yo estoy en los tribunales, hasta que no resuelva, no puedo seguir con el proyecto. Por contra, y ahí, para mí, el esquema es muy evidente, porque DigiConnect ha financiado solo Pre-Commercial Public Procurement, que es actividad de investigación y desarrollo, y ha financiado solo 2 PPIs en el sector sanitario. Uno es Stop and Go y 2 Ritmocore, no ha financiado más. Y no ha financiado nada de Asociación para la Innovación. Y cuando nosotros, con otros socios europeos, hemos ido y hemos dicho, oiga, para el sector sanitario el instrumento más interesante es Asociación para la Innovación, porque permite poner la investigación y el compromiso de compra. Porque si no, ellos creían que el gerente tiene un presupuesto a discreción para decir, compro servicios de investigación y desarrollo, y ya está, y pongo 600.000 euros. Dice, esta concepción no se ajusta a la realidad, que es que el gerente no tiene esta discrecionalidad presupuestaria, por lo tanto, tiene que permitirnos juntar la financiación de la actividad que estamos desarrollando con el proceso de compra. Por lo tanto, Europa tiene un muy buen instrumento, pero no tiene una estrategia clara. Y para mí, esto además se subraya más cuando ellos dicen hay que apostar por el MIT, oferta económicamente más ventajosa. Y dices, entonces, la visión de la coordinación entre los distintos niveles asistenciales, ¿dónde me queda? Y si yo estoy comprando como hospital, ¿qué me importa? Esta visión sistémica a ellos no les interesa para nada. Pues un poquito provocador. Bueno, yo soy de la industria, soy ingeniero también. Yo trabajo en una empresa y tanto por mi empresa como por haber llevado la dirección o la presidencia del sector de tecnologías en Fenin durante unos cuantos años, puedo decir que algo hacemos mal cuando realmente una crisis tan tremenda como hemos tenido, con una necesidad delante de la industria, ¿no? De buscar oportunidades donde las hubiese, cuando pensaba que esa cantidad de dinero en Europa no hemos sido capaces de darle viabilidad. ¿Por qué? Quizás no sean tan atractivas para la industria como podría pensarse. En una situación de real necesidad de actividad, las compañías han estado mendigando oportunidades sin pensar mucho en rentabilidades más que para mantener la maquinaria activa. O sea, debe de ser unas condiciones difíciles porque realmente pocos casos hay. Y mi
mi sensación, y ahí está un poco la provocación, es que realmente no es cierto eso del socio. Yo creo que hay un nivel de incertidumbre tan grande, en el fondo a la industria se le sigue viendo un poco como estos tíos que se quieren forrar, y que realmente vamos a pasarles gran parte de la responsabilidad o del riesgo, porque hoy incluso poca gente dice, en petit comité, que estoy contentísimo de mis proyectos, digamos, de innovación. Por tanto, algo hay que no acaba de estar un poco equilibrado. No sé si la agilidad, la rapidez, la disponibilidad o incluso el equilibrio entre partes. No sé si esto un poco, por reflexionar, es un poco... Bueno, yo creo que es una filosofía de vida, ¿no?, de nuestro país. Quiero decir, yo creo que es fruto de la falta de confianza en todo lo nuevo. Esto para empezar. La segunda parte, yo creo que la he expuesto a lo largo de toda la exposición, es la dificultad en la gestión de todos los procesos de compra, que se basa en procedimientos que preconizan la seguridad extrema frente a la aventura, que es de lo que se trata y de lo que estamos hablando aquí, ¿no? Y tercero, hacemos, pero medimos poco. Entonces nos falta esa parte que Aquas hace muy bien, que es una de las 4 porciones que sacaste al final, que es la evaluación y que es el assessment, ¿no? Es decir, de todo esto, ¿qué resultado estamos obteniendo? Señores, pues que no tenemos resultado todavía, porque esto ha empezado hace 2 días, como quien dice, y el proceso de innovación es larguísimo. A lo mejor sí tenemos indicadores de proceso, pero probablemente de resultado no. Y ahí es donde nos falla la confianza, ¿no?, del comprador en la industria. ¿Cómo me voy a embarcar yo con este socio que no ha hecho más que desangrarme si no tengo los resultados tangibles, ¿no? Pero es que ya hay resultados en algo. Yo creo que esa parte es la que nos falta, ofrecer esos resultados, y una vez que veamos el resultado seremos capaces de replantear nuestros procedimientos internos, basados más en la confianza que en la hiperseguridad del proceso en sí mismo de contratación pública, ¿no? He filosofado un poco, pero creo que tenemos es la 2 clave. preguntas más, porque tenemos que ir terminando, por lo tanto, estas 2 preguntas. Sí, yo quería preguntarle a Paloma. Al principio hablabas en la presentación de que esto surgía de una necesidad de superespecializar a las regiones, o Sí. de especialización de las regiones. Sí, la estrategia RIS3. Eso. ¿Esto ha dado un mapa de especialización de las regiones en salud en España? No. ¿Se ha intentado hacer? No. No tenemos un mapa de especialización. No. Si sabemos que cada una de las regiones ha establecido sus estrategias RIS3, pero no tenemos un mapa. Sí, sería interesante tenerlo, pero ahora mismo no. Es que esa estrategia procedía del mapa que había hecho Europa sobre las regiones y la especialización de las regiones en innovación. Y yo creo que los fondos estaban hechos para especializar a su vez dentro de cada país regiones que quisieran. Sí, efectivamente. Hombre, existe un mapa, pero digamos que no fue un mapa del que nació este mandato, digamos, de establecer estrategias de especialización inteligente. Porque se vio que todo lo desarrollado previamente había servido para bastante poco, quizás porque se había focalizado en el desarrollo y no tanto en la especialización. Y entonces la reflexión que hace Europa en el año 13 es focalicémonos, pongamos en valor las regiones, focalizándonos en los puntos fuertes que tienen las regiones. Y para eso tiene que haber una reflexión interna de cada región de cuáles son sus puntos fuertes y, de una forma inteligente, fortalecer esos puntos fuertes, en vez de centrarnos en lo que habíamos hecho previamente, que era en desarrollar en lo que éramos más débiles, ¿no? Es toda una estrategia de continente, ¿no?, de Unión Europea, y es lo que intentan trasladar a las regiones, pero ha pasado poco tiempo para que esto muestre resultados, ¿no? Yo, desde luego, en el sector salud hay regiones que van bastante más a la cabeza en estas estrategias, como es pues Cataluña, Galicia, Andalucía, pero vamos, no toméis mis palabras al pie de la letra, por favor. Pero existen otras pues que les cuesta más. Pero digamos que no existe un mapa, es una estrategia a largo plazo. Desde aquí a 2020 existe disponibilidad de estos fondos. Más allá, lo ha dicho antes Ramón, tenemos que ser independientes de esto. Esto
es una ayuda que digamos que hace de trigger inicial, pero tenemos que ser capaces de crecer basándonos en nuestra propia innovación. Al principio tenemos esta ayuda de los FEDER, pero esto tiene que ser una rutina de trabajo que esté inmersa en las organizaciones, ¿no? Yo, al hilo de esto, Ramón, quería preguntarte una cosa. Tenemos una pregunta pendiente de público. Perdón. Más que nada porque es el director del curso. No, soy secretario, director. Secretario, perdón. Bueno, era simplemente una pregunta, reflexión. ¿No creéis que uno de los riesgos es que tenemos un sistema sanitario con mucho conocimiento y muy potente, que sirve de locomotora, igual que DARPA sirve en Estados Unidos, que tenemos un poco de combustible por parte de la Unión Europea, pero tenemos un músculo financiero muy escaso en el tejido industrial nacional? Entonces, corremos un riesgo, y de alguna manera lo ha apuntado Ramón, de crear una burbuja. Igual que cuando se desplaza el interés hacia los hospitales. Tú me pides innovación, espera, que te voy a dar innovación. Pero luego, claro, no tenemos tejido productivo como para absorber tanta capacidad de producción. Eso hay que balancearlo bien. Y la segunda es cómo veis el papel del Carlos III de evaluación de los proyectos. Y aquí yo voy a ser duro. El Instituto de Salud Carlos III... ¿Perdón, vas a ser? Voy a ser duro. El Instituto de Salud Carlos III tiene una orientación muy investigación, porque es lo que se decidió que fuera. En cuanto empieza a valorar proyectos de innovación, no lo ve. No lo ve, porque los que estamos ahí dentro, cuando me toca evaluar, yo voy a empezar a ver, no lo vemos. Pensamos con las orejeras de esto es investigación y yo lo que quiero financiar es mi proyecto. Y si este no es mi proyecto, pues no veo cómo esto encaja. No vemos el sistema de manera sistémica, sino que lo vemos como financiación de proyectos de investigación, innovación a innovar. Esas eran las dos preguntas, reflexiones. ¿Qué os parece? La primera, ¿cuál es? La primera es si la hipertrofia del sistema... el músculo. Claro, cuando pides proyectos, claro, porque el Ministerio de Economía tiene que entender que las empresas necesitan músculo financiero para aguantarse años antes de recibir algo que han proyectado. Por eso había una frase que el anterior subdirector con el que empezamos en este tema decía, a mí se me quedó grabada aquí desde el principio: hay que tener dinero para inventar, pero hay que tener dinero para comprar, porque lo que tú no puedes hacer es comprar una I+D a una industria y luego no comprarle el producto. Ahora, si el producto no es exitoso o no tiene al final una prueba de concepto que te sirva, bien, pues ahí hemos perdido los dos. Ha perdido la empresa y ha perdido el propio financiador, ¿no? Pero si el producto es exitoso, tengo que tener presupuesto para poderlo comprar. Y ahí se garantiza el poner la idea en la realidad. Y ahí es donde fallamos, efectivamente, Julio. Sí. Y luego la otra reflexión que has hecho es: pídeme innovación a los hospitales, que son una fábrica de ideas maravillosa, pero luego no existe músculo ni vía para poder pasar esa innovación. Entonces, hay otros mecanismos, o sea, no solo están los fondos FEDER, también tiene que haber una estrategia regional y una estrategia nacional que existe, ¿no? Para poner, para evitar, ¿no?, esa caída en el valle de la muerte de todas las innovaciones y acompañar el proceso de innovación hasta ponerlo en el mercado. Pero todo esto yo creo que necesita un proceso de aprendizaje en el que todavía estamos. Y repito, hasta que no tengamos los resultados que podéis ofrecer, yo creo que ya de alguno de los productos o servicios, no vamos a animarnos por parte de las regiones o del propio gobierno central a incentivar, a invertir, ¿no?, en esta... Yo ahí, de la primera pregunta, la del tejido industrial, la desdoblaría. Uno de los elementos que nosotros hemos visto de todos los proyectos de compra pública precomercial que se han desarrollado, aproximadamente ahora habrán participado unas 60-65 empresas. La mayor parte pymes. Y aproximadamente un 40% son pymes españolas. Por lo tanto, eso quiere decir que está funcionando el instrumento para que esas pymes desarrollen nuevos productos. En los proyectos de compra pública precomercial no hay compromiso de compra. Y cuando nos vamos a los proyectos de despliegue, allí están entrando solo grandes empresas.
Y ahí hay una variable que a nosotros nos preocupa enormemente, que es la posible reducción de la competencia, ¿no? El hecho de decir, si hacemos una visión global del proceso y pedimos esta contribución de valor, se necesita no solo un músculo tecnológico grande, sino un músculo financiero grande. Bueno, ahí le vamos dando vueltas, porque luego también hay cuestiones contractuales, como que si juntas muchas capacidades distintas, quién es el main contractor no siempre es evidente. Y por ahí tenemos algunos riesgos, dijéramos así, de concepción de proyectos y de relación. Por otra parte, es posible en algunos casos, estamos planteando lotificar algunas de las áreas tecnológicas. Ahí estamos en aprendizaje continuo. Y por la parte de evaluación, comparto tu diagnóstico, yo creo que no podía ser de otra manera. Y yo he empezado diciendo que Aquas era una agencia nacida con un esquema de Health Technology Assessment tradicional, basado en la evidencia. Cuando compras algo que no existe, la evidencia no existe. Por lo tanto, ¿qué hemos tenido que trabajar muchísimo? ¿Cómo vamos a evaluar? Y eso quiere decir, de alguna forma, yo les hacía la reflexión, si hemos podido convencer a un interventor que nos deje comprar algo que no existe, ¿cómo no vamos a encontrar métricas que nos permitan evaluar cuál de las ofertas que nos presentan es más interesante? Eso sí, nos ha requerido que empecemos un proceso de formación interna con profesionales externos que es constante, ¿no? Temas de design thinking, gente de otros ámbitos que viene y nos hace a los que están en la parte de evaluación presentaciones, porque esa gente hay que enriquecerla, ¿no? Y por otra parte yo creo, y un poco se comentaba desde la industria, hay una cierta desconfianza porque el sector público ha perdido inteligencia de mercado, nos hemos ido para atrás, ¿no? El hecho de decir, oye, nos hemos ido descapitalizando, ¿no? Y dices, ¿qué pasa en el mercado? No lo sé, lo que me cuentan. Hombre, claro, si solo sabes lo que te cuentan, tenemos un problema. Y por otra parte, no confundamos riesgo con incertidumbre. Son cosas distintas, ¿eh? Porque en estos proyectos jugamos con riesgo y en ocasiones con incertidumbre. Yo respecto a la segunda, que no te he contestado, es que ya la ha contestado Ramón. Desde el principio de esta aventura de CID nos dimos cuenta de que nos hacía falta alguien que evaluara. Estaba el ISTI en ese momento, pero no teníamos, a ver, yo voy a ser muy clara, no existía otra forma de evaluar esto porque no existía una experiencia previa. Entonces, todo este tiempo nos ha servido para aprender, porque la evaluación que nos hicieron no nos valía. Era una evaluación focalizada en FIS, y esto fue de múltiples reuniones en las que dijimos, mira, no, es que no queremos esta evaluación, queremos esto. Este año, en esta segunda convocatoria, el ISTI ha decidido que sean evaluados por la Agencia de Evaluación de Tecnologías, es decir, está dentro de la red, igual que la Aquas, que también es una HTA, es una agencia de evaluación de tecnologías y que también tiene que llevar un proceso de aprendizaje para evaluar innovación, pero quiero decir que están en ello. No tenemos otro organismo que pueda evaluarlo y a lo mejor es mejor aprender a evaluar innovación en alguien que ya tiene tradición de evaluar tecnologías sanitarias basado en la evidencia, sí, pero bueno, que ya tiene una tradición evaluativa, como puede ser Aquas o AETSA o todas las que forman la red, que buscarnos un organismo nuevo que nos inventemos, ¿no? Entonces sí que están en ese proceso de aprendizaje. Yo creo que han entrado en contacto porque como estamos conectados con la red, con Redets, con la red española, pues entre ellos también comparten experiencias, ¿no? Esta segunda convocatoria yo creo que vamos a tener como más centrada la evaluación, pero por supuesto, ese ha sido uno de los problemas, Julio. Sí, sí. Al director. Ya está. Sí. Lo terminamos por hoy, ¿no? No. Que hay un autobús esperando desde las 6. Eso quería deciros. Por favor. Pues ya, Entonces, ya ¿el autobús nos tiene que llevar a alguna parte? Sí, hay gente que va al Collado ahora y está el autobús esperando ahí, como teóricamente para empezar. Por lo tanto, el autobús es solo para los que van a Collado. Collado. Sí. Los que van a Collado, por favor, al autobús. Bueno. Gracias.